Una de las historias más maravillosas que he podido leer tiene que ver con esta parábola que el mismo Jesús explicó en el libro de Mateo capítulo 20, en el versículo 1, donde hace una especie de analogía entre el reino de los cielos, comparándolo con un propietario que salió temprano con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. La idea era poder acordar el pago de un salario normal de un día de trabajo a aquellos que iba a contratar. Dice la escritura que a las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada y las contrató. Y les dijo claramente cuánto ganarían y que les pagaría al final del día. Así estas personas fueron a trabajar al viñedo después de realizar el acuerdo. El dueño del viñedo hizo lo mismo al mediodía, después repitió la misma o el mismo patrón a las 3 de la tarde y por último lo hizo a las 5 de la tarde. A este último grupo les preguntó por qué no estaban trabajando, a lo que ellos respondieron porque nadie les había contratado. El propietario entonces le dijo que fueran a la viña y trabajaran. Al final de la jornada, el capataz llama a los trabajadores y les paga comenzando por los últimos que había contratado. Estos recibieron la paga que corresponde a un día de trabajo. Aquellos que habían trabajado desde las 9 de la mañana pusieron el grito en el cielo, ya que les parecía injusto que el patrón les pagara exactamente lo mismo que a ellos habiendo trabajando mucho menos. La rabia y la impotencia que tenían les hizo reclamar al propietario diciéndole por qué motivo estas personas que trabajaron mucho menos tiempo que ellos iban a ganar exactamente lo mismo. El propietario del viñedo les dijo que de ninguna manera él había sido injusto, que él les recordó además la forma en la cual los contrató y el salario que convinieron para que ellos pudieran recibirlo como día de trabajo. En otras palabras, también les enseñó de que con el dinero de él podía hacer lo que quisiera y que además le pagaba a cada quien como él quisiera, pero que era muy justo el pago que estaban recibiendo porque era lo que habían convenido. Cada recurso era el dueño a quien le pertenecía. El versículo 16 de este mismo capítulo es como el moño que le hace falta a este regalo y que tiene que ver con una expresión propia de Jesús diciendo lo siguiente: los últimos en ese día serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esta historia tiene que ver mucho con la gracia de Dios y con esa forma extraña, especial e inesperada del Señor de poder tratar en su justicia a cada persona. Tiene que ver con básicamente las estrategias que el Señor tiene para que todas las personas conozcan del Evangelio y sean salvas, pero también con la respuesta de muchas personas que según ellos han dado mucho en la obra y en el trabajo del Señor y merecen una recompensa mucho mayor que aquellas que quizás su percepción no merecen la salvación. A veces nosotros nos convertimos, cuando estamos dentro de la iglesia, en esos vigilantes de fe que nos colocamos en la puerta de la misma para determinar qué personas se merecen ser salvas y qué no, qué personas merecen la gracia de Dios y definitivamente qué personas no merecen la gracia del Señor y estar cerca de su corazón. De alguna forma, este tipo de personas piensan que la gracia del Señor solamente alcanzó para poder tocar sus corazones, pero definitivamente no debería tocar al borracho, al de corazón impuro, no debería tocar a la prostituta, no debería tocar a aquella persona que creemos no merece ser salvada. Y le sucede precisamente como a la historia de esta parábola. Quieren mandar en el viñedo que no les pertenece y además darle órdenes al dueño del viñedo. Y la pregunta es, ¿quién podrá decirle a Dios qué hacer? ¿Acaso tenemos la capacidad con nuestra mente finita de poder comprender los designios de Dios? ¿Será que con nuestras limitaciones vamos a poder entender la mente de Dios? Yo pienso que es absurdo el pensar que comprendemos a Dios y que sabemos además cuál es el plan de Dios. Por algo la Biblia señala que los planes del Señor son muy distintos, pero muy distintos a los nuestros, y que los pensamientos de Dios son mucho más altos de los que podemos tener nosotros. Así que esto debe ser como un rema en nuestro corazón para poder analizar, comprender y aceptar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, no solo contigo y conmigo, sino con aquel que quizás no conoce de Él. Dios te bendiga grandemente.